Es una fortaleza aislada de 1300 años, rodeada de altas murallas y una de las áreas más inaccesibles de la República de Tuva en Siberia. Alto en las montañas de Siberia se alza un muro, 80 veces más alto que la Gran Muralla China. Sus bloques pesan miles de toneladas, tallados con una precisión que parece imposible. Los geólogos lo llaman natural, pero al estar frente a él hay una pregunta que se niega a morir. ¿Quién o qué construyó esto? El legado de misterios de Siberia. Siberia no es solo una extensión de nieve y naturaleza salvaje. Es una tierra donde la naturaleza y la historia chocan de formas que desafían la lógica. En 1908, una bola de fuego cruzó el cielo matutino sobre Tunguska. La explosión arrasó con 80 millones de árboles a lo largo de cientos de millas cuadradas. Sin embargo, cuando los científicos buscaron el sitio del impacto, no había ningún cráter. Hasta el día de hoy, Tunguska sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la ciencia moderna. Pero Siberia guardaba más secretos. En 2010, un solo fragmento de hueso fue extraído de las profundidades de la cueva de Denisova. Parecía común, casi insignificante, pero el análisis genético reveló una rama completamente nueva de la humanidad, los denisovanos. No eran neandertales ni Homo sapiens, sino algo distinto. Un pueblo cuya existencia desconocíamos por completo, que vivió aquí hace más de 200.000 años. Su descubrimiento reescribió la historia humana y demostró que Siberia esconde relatos aún no contados. Con un pasado así, no es de extrañar que surgieran rumores sobre gigantes vagando por las montañas altas. Los aldeanos hablaban de una ciudad escondida en la piedra, custodiada por patrullas armadas y olvidada por el tiempo. La mayoría descartó estas historias como folclore, hasta que un hombre decidió escalar las montañas de Shoria y comprobarlo por sí mismo. El descubrimiento del muro de Gornaya Shoria. En 2013, el investigador ruso Georgy Sidorov encabezó una pequeña expedición a las montañas de Shoria, en el sur de Siberia. 19 científicos y aventureros lo acompañaron a una región tan remota que pocos forasteros habían puesto un pie allí. El viaje fue agotador, pendientes empinadas, vientos helados y un bosque interminable. Pero cuando alcanzaron la meseta, el sufrimiento se transformó en asombro. Ante ellos se alzaba una estructura como ninguna que hubieran visto. Bloques de granito, cada uno de casi 20 metros de largo y con un peso estimado de entre 3.000 y 4.000 toneladas, estaban apilados en la ladera de la montaña. Algunos medían 6 metros de alto, con bordes tan nítidos que parecían cortados con una hoja afilada. El muro se extendía hacia arriba casi 1.219 metros, más alto que muchos rascacielos, y su alineación en ángulos rectos le daba una apariencia claramente artificial. Cuanto más se adentraban, más extraño se volvía. Las brújulas giraban violentamente al acercarse a los bloques, como si la piedra tuviera una carga magnética invisible. Algunas caras de la roca mostraban marcas de quemaduras y otras señales de derretimiento, un detalle imposible en un paisaje congelado donde el fuego no debería haber tocado el granito. El equipo de Sidorov se fue convencido de que habían encontrado algo extraordinario. ¿Era la ruina de una civilización olvidada? ¿O una formación natural disfrazada de arquitectura? Cuando las fotografías comenzaron a circular en Internet, el debate estalló a nivel mundial. Pero para entender verdaderamente la magnitud de este enigma, hay que comparar el muro de Shoria con los monumentos más grandes de la humanidad. Comparando lo imposible. Cuando los arqueólogos hablan de piedras de tamaño imposible, un nombre suele aparecer primero: Baalbek. En las ruinas del antiguo Líbano yace la piedra de la mujer embarazada, un monolito que pesa más de 1.000 toneladas. Incluso hoy, los métodos utilizados para extraerla y moverla siguen siendo un misterio. La Gran Pirámide de Giza presenta otro enigma duradero. Sus bloques más grandes pesan alrededor de 80 toneladas, una hazaña que todavía genera debates sobre poleas, rampas y técnicas perdidas. Durante siglos, estas estructuras han sido el punto máximo de la ingeniería antigua. Pero en las montañas de Shoria, la escala es diferente. Cada bloque parece ser 3 o 4 veces más pesado que la piedra más grande de Baalbek.
Imagina una sola pieza de granito del tamaño de una casa pequeña, levantada y colocada cuidadosamente en un muro de casi 1219 metros de alto. Ninguna máquina conocida, ni antigua ni moderna, habría sido capaz de hacerlo. Frente a tales dimensiones, la mente humana busca una explicación. Si no fueron grúas ni palancas, entonces ¿qué? Aquí es donde comienza la especulación y donde los megalitos de Siberia dejan atrás la ciencia y entran en la leyenda. Estas proporciones colosales no solo despiertan preguntas, sino también historias. Desde el folclore transmitido en los pueblos siberianos hasta las teorías modernas en Internet, pronto surgieron explicaciones para aquello que la ciencia no podía resolver. Teorías sobre su origen. Cuando las imágenes del muro de Shoria llegaron al público, las explicaciones no se hicieron esperar. Algunas eran ancestrales, enraizadas en el folclore. Otras venían de escritores modernos que ven patrones en cada piedra perdida. Juntas forman tres teorías principales, cada una extraordinaria a su manera. La primera teoría pertenece a los lugareños. Durante generaciones han circulado historias sobre los tátaros, una raza de gigantes que, según se dice, deambulaban por Siberia. Las leyendas los describen como seres colosales que vivían junto a los humanos comunes y construían ciudades de piedra. Cuando los investigadores descubrieron a los denisovanos, una especie real de humanos arcaicos que, en promedio, eran mucho más altos que sus contemporáneos, el mito cobró nueva fuerza. ¿Podría el muro de Shoria ser su legado? Los escépticos argumentan que nunca se ha encontrado evidencia de constructores gigantes como estos. La segunda teoría no apunta a la biología, sino a la tecnología. Escritores como Graham Hancock sugieren que una civilización avanzada floreció mucho antes de que comenzara la historia registrada, solo para ser borrada por una catástrofe hace unos 12.800 años. Desde esta perspectiva, los megalitos de Shoria son reliquias de una edad dorada olvidada, construidas con herramientas y métodos que ya no podemos imaginar. La ausencia de registros, argumentan los críticos, hace que esta idea sea casi imposible de comprobar. Y luego están los extraterrestres. Para algunos, la precisión y la escala abrumadora de los bloques solo puede significar una intervención de más allá de la Tierra. Grabados de seres extraños y motivos parecidos a naves espaciales se presentan como evidencia. Sin embargo, los científicos nos recuerdan que los mitos a menudo describen dioses con cabezas de animales o formas híbridas que nunca existieron. Sin pruebas materiales, la explicación extraterrestre sigue siendo el eslabón más débil. Estas teorías cautivan porque reflejan nuestro deseo más profundo, creer que el muro es más que geología. Pero la ciencia exige una prueba más fría y los geólogos tienen su propia respuesta. La explicación científica. Los geólogos que han estudiado las fotografías de Gornaya Shoria ofrecen una respuesta mucho más simple. Argumentan que la estructura no es un muro en absoluto, sino una formación natural moldeada por fuerzas tectónicas y erosión. Durante millones de años, una presión inmensa fracturó el granito en patrones similares a bloques, algunos con bordes tan rectos que parecen tallados. Visto desde el ángulo adecuado, todo el costado de la montaña puede dar la ilusión de una fortaleza construida. La naturaleza, después de todo, es capaz de una geometría sorprendente. Las columnas de basalto en Islandia se alzan como tubos de órgano. Los arcos de arenisca en Utah parecen esculpidos por manos humanas. Los bloques de Shoria, dicen los científicos, pertenecen a esta familia de maravillas naturales, espectaculares pero no artificiales. Sin embargo, incluso esta explicación deja cabos sueltos. En la base de una formación, una abertura rectangular limpia parece una puerta, demasiado precisa para ser resultado de la erosión al azar. Las marcas de quemaduras y la piedra parcialmente derretida, reportadas por el equipo de Sidorov, también desafían explicaciones sencillas. Si el muro es completamente natural, ¿por qué muestra cicatrices que sugieren fuego y calor? La ciencia puede explicar la mayor parte del misterio de Shoria, pero no todo. Y es en esas sombras restantes donde la leyenda, la especulación y la imaginación humana siguen vivas. Pero detrás de las leyendas hay otra voz, la de la ciencia. Los geólogos miraron las mismas piedras
y lo que vieron no fue un monumento a gigantes o dioses, sino el poder bruto de la propia naturaleza. Y en Siberia, esas sombras siguen vivas, no en laboratorios, sino en la memoria. Para las personas que viven en estas montañas, el muro no es geología, sino herencia, resonancia cultural y el silencio de la academia. Para los habitantes de Siberia, el muro de Shoria no es un enigma geológico, sino una parte viva de la memoria cultural. Las historias de ancestros gigantes, tátaros que levantaron fortalezas de piedra, se relatan con orgullo. El muro se ve menos como una anomalía y más como una prueba de su herencia, un monumento que los conecta con un pasado más profundo. En contraste, la academia ha permanecido curiosamente en silencio. Ningún equipo arqueológico importante ha lanzado una investigación a gran escala. En cambio, la mayoría de los académicos descartan la formación como algo natural sin siquiera visitar el sitio. Para algunos, la renuencia es práctica, el terreno es hostil, los costos son enormes. Para otros, los riesgos son de reputación. Las agencias de financiamiento rara vez apoyan investigaciones que coquetean con mitos de gigantes o arquitectos alienígenas. Fue solo a través de fotografías compartidas en línea, amplificadas por investigadores independientes como John Jensen, que el muro ganó atención internacional. Y aún así, la estructura sigue en un limbo, parte leyenda, parte geología y parte interrogante sin respuesta. En las montañas de Siberia, el muro todavía se alza, inmenso, silencioso e implacable. Tal vez sea solo piedra moldeada por el tiempo, o tal vez sea el último vestigio de algo que hemos olvidado. Hasta que se revele la verdad, permanece como un recordatorio. Nuestro planeta aún guarda secretos más antiguos que la historia misma.